¿O Sí, no? sí, por ¿Sí? favor. Sí. Bueno, ahí está como, bueno, título, ¿no? No sé, Sergio, si tú vas a hacer una introducción como, Ya, o... ya, ¿Sí? sí. Ya. Tú muy breve, por si esto es tu primer asistencia al taller. Cuando nosotros entendemos liderazgo educativo y el rol del líder, es importante como posicionarnos dónde estamos en esta historia. Quiero hablarles muy breve sobre qué es y cómo entendemos en este lugar el liderazgo y cómo se expresa, cómo se caracteriza esto. Ah, sí, Para los que han estado en esto antes, como, oh no, de nuevo esto. Pero entendemos liderazgo como la articulación de dos grandes fuerzas, que es la dirección y la influencia. Dirección es la demanda que le hacemos al liderazgo y a los líderes de entender hacia dónde va la organización. Liderazgo reconoce un supuesto que es que estamos en movimiento. Las personas están siempre creciendo, están siempre cambiando, las organizaciones también, y requiere uno saber hacia dónde va ese cambio. En temas de influencia, y tal vez puedes avanzar, Natalia, el tema de sí. influencia es complementario a esta conversación, y el tema, puedes avanzar influencia, por favor. Ya. El tema de influencia, una vez que entendemos hacia dónde vamos, entendemos hacia dónde va esta escuela, esta unidad, este equipo, yo debo como líder o mi grupo de líderes tienen que encantar, tienen que seducir, tienen que conectar con cada una de las personas de la organización. No todos queremos lo mismo, todos somos diferentes. Y en esa diferencia es muchas veces que encontramos choques en el liderazgo. Tú tienes un sueño, estás muy motivada, estás muy inspirada hacia dónde ir, pero la verdad es que tu equipo no comparte esto por distintas razones. Y esto es parte de la conversación que hemos hecho en los talleres. Principalmente la línea de dirección es entender un poco cuáles son estos nuevos desafíos y cómo nos podríamos preparar para generar la influencia necesaria en nuestras comunidades educativas. Y cuando le preguntamos a la literatura qué hace una buena líder, qué hace un excelente líder, la literatura nos dice muchas cosas, pero se ha consolidado en tres grandes ideas. Lo primero es que un buen líder desarrolla las capacidades de su equipo. Ya cuando yo tengo esta visión, este lugar en el mundo donde quiero llegar, puedo pensar, ¿sabes que mi equipo no está listo no está preparado, no sabe hacer las cosas, o no sabe implementar las cosas, o no sabe realizar esto de esta forma, porque incluye un cambio tecnológico, un cambio cultural, y tal vez yo tengo que preparar a mi equipo. También, complementario a la preparación más profesional, más técnica, yo tengo que motivar a las personas. Tengo que revisar sus creencias, tengo que revisar mis creencias, tengo que revisar el proyecto educativo, tengo cómo yo te animo a que sueltes esta dimensión individual que tal vez en un país como Chile es muy fuerte. Esto es lo que yo quiero hacer con mi curso y te unas a una misión colectiva que de nuevo, que un país como nosotros es más difícil que un país como Finlandia o tal vez Suecia o Inglaterra, que son países donde las ideas colectivas son más fuertes. Pero también yo, que una vez que he hecho andar esto, lanzo esta dirección, lanzo esta influencia, yo también tengo que modificar la escuela, tengo que innovar en la escuela, tengo que rediseñar la escuela para que estas ideas puedan ser implementadas. ¿Ya? Y esto, cuando hablamos de condiciones, hablamos desde el dinero, desde el financiamiento, hasta los espacios, hasta la posibilidad que profesores se puedan juntar o que puedan viajar o que puedan soñar. Ya cuando yo armo esta línea, armo esta visión hacia dónde va mi escuela, hacia dónde va mi organización, yo debo golpear estos tres elementos para asegurar que, que nuestros colectivos, nuestras personas, especialmente nuestros docentes, puedan avanzar en esa dirección. Y tengo que ordenar este desafío, este misterio educativo golpeando las condiciones, golpeando las motivaciones y también golpeando las capacidades de mi equipo. Es un marco muy general de lo que entendemos por liderazgo y ahora el experimento que vamos a hacer es que Natalia nos va a ayudar a darle forma a esta gran preocupación que es la diversidad migratoria en Chile hoy y en el mundo también, desde un poco un ángulo de liderazgo. Más allá de los detalles, quiero que se queden, y ahora no, me quedo callado, no hablo más, con la idea de que un líder cambia, transforma la comunidad, no la deja, no la optimiza, no la refina. Es un gestor, súper importante, pero una líder trata de transformar el mundo en el que estamos. Y, ese es el ángulo
y ese es como un poco el vehículo donde me gustaría que pudieran construir un poco lo que Natalia nos va a contar sobre un tema muy, muy relevante para todas y todos, pero especialmente para ella, porque le ha dedicado varios años de su vida a convertirse un poco en la experta que nos va a ayudar a navegar esto. Natalia, Muchas gracias, Sergio. lidéranos. Les voy a contar rápidamente quién soy yo primero. Bueno, chillaneja, sureña, ¿cómo no chillaneja amante de las longanizas? Obvio, esa pregunta es, ¿ya? Soy una más. También navegando un poco eh, mi movilidad en muchas partes a nivel nacional y también internacional, porque realicé mi estudio de magíster y doctorales fuera de Chile. Soy magíster y doctora en métodos de investigación y diagnóstico en educación. En Chillán hice mi pregrado en la Universidad del Biobío, universidad regional, que yo aquí tengo, y pública además, y pública, que está como tatuada de manera transparente. Ustedes no ven tatuaje, pero acá, que hice UVB, soy una apasionada de la formación de profesores. Cambié mi camino como por la docencia de aula, después de estar unos 6 7 años, diría yo, en el sistema escolar. Comenzó ahí el bichito de moverme a otro espacio, y ese espacio es la formación de profesores. He trabajado en distintas universidades, UCEP, UCB, UNAP, UDLAR, y hoy estoy en USACH. También les puedo contar que soy, así como algo muy importante en mi vida, que soy madrina de Owen, ese perrito encantador que ven ustedes en pantalla. Soy amante de Queen. Si voy a girar la pantalla, ahí tienen un póster de Freddie Mercury que me regalaron para mi cumpleaños, ahí está al centro, y los vivo escuchando, o sea, eso es mañana tarde y noche casi. Y bueno, también aquí compartirle algunas fotografías mías de espacios también, de algunos locos, porque acá en Lusach nos juntamos unos locos, y ¿qué hacen los locos? Locura. Entre ellos Sergio Galdame, aquí en esta foto que ven abajo, que fue nuestro primer día en la Universidad de Santiago Compostela, en la Universidad, en Lusach, en Lusach. Ahí estábamos los dos llegando a la universidad, y desde ahí estos locos no nos hemos separado. Bien. Natalia, solo contarte que Graciela también es de Chillán. Te mando un No, saludo. en serio. ¿Y Graciela está en Chillano, no? ¿O está en otra parte? Se movió para otra parte. Hola, profe, no, estoy en Chillán y también soy VB. Ah, ¡Eh! y Eso. Graciela, yo estudié pedagogía básica, ¿y tú? Pedagogía en Ciencias Naturales en Mención Química. Ay, mira, esa carrera, puede ser mucho más joven que yo. Se me cayó el cabello. Porque esa carrera no estaba cuando yo salí. Creo que estaba empezando recién. Habían abierto dos carreras, y creo que una de ellas era cuando yo salí. Yo salí el 2002 de la UVB. Así que, no, debes tener mucho más colágeno y elastina que yo, que a mí ya se me está acabando, Graciela. Encantada mira, de chillar, maravilloso que haya gente acá que no solamente de la RE. Bueno, vamos a partir esto un poco con una pregunta quizás para la reflexión, y los invito a contestar en el chat, ¿ya? Más que generar como conversa con esta pregunta, quiero que le den un par de vueltas, ¿ya? Y después vamos a llegar a una pregunta donde vamos a abrir micrófono, ¿ya? Quiero que piensen en los flujos migratorios, ¿ya? Hacia nuestro país. ¿Qué imágenes se nos vienen a la cabeza? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Ya? Yo aquí como voy a poner un par de imágenes que pueden ser representativas o no de lo que ustedes tienen en su imaginario. Perdón, ahí volví hacia atrás. ¿Pensamos en algo parecido a esto? ¿O más bien en algo como esto? Yo sé que parte de lo imaginario que nosotros tenemos sobre la migración en general tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos en la tele, en la prensa, de lo que leemos en redes sociales. Pero quiero invitarlos a dar quizás con estas imágenes, quizás muy rara vez pensamos en las personas inmigrantes que están viviendo en nuestro país como personas que contribuyen a la economía, a la cultura del país,
a movilizar la sociedad del país, y personas que también pagan impuestos igual que nosotros, y personas tremendamente talentosas. Nosotros también en la universidad tenemos varios colegas que son inmigrantes, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos generalmente por esta invasión? ¿Y qué es lo que vende? Estos discursos de odio, ¿no? Lo que vende en el fondo es lo otro, esa imagen mucho más negativa, y créanme, por favor, créanme, que la mayoría de las personas inmigrantes que se movilizan por el mundo, incluidas las personas que están en Chile, vienen a hacer esto que tienen en pantalla, a contribuir, ¿ya? La mínima parte es la otra, esa parte que es negativa, que quizás siempre está y siempre está en el ser humano, no es porque sean inmigrantes, está siempre en todas las sociedades del mundo, ¿ya? Y ahora sí voy a abrir micrófono. Eh, invito a comentar esta pregunta. ¿Ustedes son migrantes? ¿Han sido migrantes? Cuéntenme un poquito, el que quiera compartir su historia muy brevemente, y por qué se considera o se consideró en algún momento inmigrante. Paula, ¿quieres hablar? No, cerró el micrófono. Sergio nos contaba al inicio parte de su historia migratoria. Y yo Ahí les está. conté un poquito también cuando me Sí, presenté. Frank y está antes de levantando. darle la palabra a Frank, como yo creo que yo hice un ejercicio, le contaba a Natalia que para mí esto es muy relevante, porque yo he viajado harto por el mundo y ahora no vivo en mi región ni nada, pero a veces uno piensa migración como algo ajeno, pero uno se mueve, el ser humano se mueve, y también lo invitamos a pensar en eso, como qué significa ser migrante. Frank, te escuchamos. Bueno, en mi caso, bueno, yo soy chileno, obviamente, soy chileno, pero me considero migrante y sigo considerando que estoy en estado de migrancia, por así decirlo. Yo soy de la región de Valparaíso, soy del interior y me considero migrante por dos grandes razones. Una, por que el año, bueno, hace varios años atrás me moví desde la región de Valparaíso a esta región metropolitana de Santiago. Y también me considero migrante porque salí desde la zona rural a a la ciudad. En relación al choque porque me generó un choque. Y todavía me sigue generando un choque. Por eso digo que todavía me sigo sintiendo en estado de migración. Eh, Frank, ¿te puedo preguntar algo? ¿Ese sí, choque que tú sientes cultural? sí, cultural. Cultural, sobre todo con el tema del individualismo, la competencia y la forma de ser que, obviamente yo tengo un montón de defectos, me equivoco cada rato, pero uno se da cuenta la diferencia entre lo que es la vida y la forma de ser de las personas en el campo en relación a cómo somos en la ciudad, porque uno también empieza a adquirir o incorporar en sus propias personas eh, un determinado comportamiento que a veces uno lo lleva a una crisis y lo empieza, y comienza a reflexionar sobre lo que uno fue, lo que uno es y lo que quiere ser. Y empieza obviamente a generar ahí un conflicto interno. ¿Por qué estoy acá? Quisiera seguir siendo parte de esta mole de cemento, o me gustaría regresar a un lugar un poquito más tranquilo con otro tipo de personas con las cuales quizás yo me crié, crecí y con quizás en ese imaginario que uno tiene siempre del pasado que fue mejor, volver ahí para sentirse más pleno, más persona o con relaciones más humanas. No quiero decir que obviamente la ciudad sea totalmente negativa, pero sí marca muchísimo lo que es la vida en la infancia y bueno, en la adolescencia y la juventud sobre todo, respecto a lo que es ahora como uno como adulto. Pero por eso me siento migrante, pues, porque una por el tema del traslado de una región a otra, y la otra por el contexto también rural a la ciudad. Eso. Gracias, Frank. No sé si hay por ahí
una manito más levantada, Sergio. Si no avanzamos, No, pero te cuento que en voy a el hacer chat Ya, dale, dale. Pilar nos dice que ella no se siente migrante, pero sí es su familia paterna y para ella representa fuerza y empuje. Ya que también yo creo que lo señala Franca y como que no es fácil. Yo No creo es que tiene fácil. harto de resistencia también, ser inmigrante. Tú, Sergio, contabas que eres de Curicó, yo de Chillán, y de Chillán pasé, mi primera experiencia migratoria fue para salir de Chile. Esa fue la primera experiencia, o sea, fue la migración internacional. Y luego cuando volví a Chile, ahí fueron casi 7 años entre el magíster y el doctorado, ¿ya? Y cuando volví a Chile me moví por distintas partes porque también existe la migración nacional y es lo que hacía Frank alusión. Cuando, por ejemplo, yo chillaneja, ahora estoy viviendo en Santiago, yo soy una persona migrante. Mi origen es nacida y criada, ¿no? En la ciudad conocida como la ciudad de las Longanizas, pero estoy ahora acá en Santiago y he vivido en Valparaíso, bueno, Viña del Mar en realidad, concretamente. He vivido en Iquique, ¿ya? Entonces, he hecho esas ciudades parte de mi residencia en determinados momentos. Y una persona migrante finalmente es la persona que se desplaza de manera permanente, cambia de residencia, ¿ya? Desde su lugar habitual, desde donde, el lugar que nació, ¿ya? Entonces, esta pregunta es un poco para hacerlos reflexionar, que si algunos de ustedes dijeron, no, yo no soy migrante, también existe la migración nacional. Y esto también que Frank decía, pasé de rural, a lo mejor en la misma región, pero de un pueblito X o de una comuna muy chiquitita, y me desplacé a Valpo, a Viña del Mar, y luego de Valpo, Viña del Mar, me pasé a esta gran mole de cemento que es Santiago, que Frank comparto, no siempre es muy amable, al La, menos la- para los quienes somos de la- región. Natalia, la reflexión que llevas nos ha llenado el chat de comentarios. Ana nos dice también que es migrante, que vivió en Arica, en Santiago, en Lima. Ya Marisol nos dice que sus abuelos llegaron de Alemania y que también se cambió de región. Y Paula nos dice, personalmente migré de la región metropolitana a la 10ª región y he sentido el cambio y el estigma de la santiaguina. De un modo que Mira, hasta me esa, conocen. He mira, ganado mira la terreno siendo palabra que parte de ella la dice, cultura. estigma, ¿ya? Hay muchas palabras quizás que tienen una connotación negativa relacionadas a la migración, y en este caso ella hace una en relación incluso como migrante nacional, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de migración internacional hablamos desde discriminación, prejuicio, racismo. Esos son, como diría yo, las tres palabras grandes que vinculamos bien negativa lo que generan los flujos migratorios. Hablo flujo en general porque hay distintos tipos de flujos. Exilio, por ejemplo, refugio, ¿ya? Migración nacional, migración internacional. Y los motivos para migrar no me voy a meter porque son miles, ¿ya? Ana tiene ahí levantada la mano. Hola, Ana. Hola, tengo problemas con internet, por eso no voy a encender mi cámara. No te Pero preocupes. lo que me pasó, yo estudié en Lima y yo me iba o sea, muchos chilenos decían que podía tener problema en Lima porque los peruanos odiaban a los chilenos, etcétera, Sí, sí, etcétera. Y me pasó todo lo contrario. Nunca alguien me discriminó, sabían que no, de hecho no sabían si era chileno o no, y los que se daban cuenta que yo era chilena eran porque habían vivido en Chile o tenían familiares. Incluso me pasó que un guardia de la universidad me dijo que su abuela era chilena. Entonces había un prejuicio que era desde Chile, no en Perú. En Perú nunca he sentido prejuicios hacia a mí como chilena, sino que era el chileno o chilena que iba a Perú o que decían, no, es que te van a menospreciar, no, es que nos tienen mala, no. Nunca tuve ningún problema con la gente. Lima es como Santiago, en el ya. fondo. Pero las personas nunca fui discriminada o menospreciada por Tú ser no te sentiste discriminada, por eso también pasa no, mucho por el sentir, ¿no? no, Mucho pero no por lo que pasó. uno puede sentir o no. Y tú haces alusión finalmente a algo bien,
yo no estudio racismo, pero hay personas en Chile que se dedican a estudiar el racismo, entre ellos María Emilia Pillú de la Universidad de Chile, y lo he estudiado en condiciones en contextos de migración escolares, y se ha descubierto que nosotros, bueno, en nuestro país, principalmente los chilenos, somos racistas. Somos racistas. ¿Y qué trae el racismo? Discriminación, exclusión. Terminamos de alguna manera sacando a las personas de la sociedad, las terminamos apartando, las terminamos excluyendo. ¿Ya? Entonces, el hablar de esto ya es un primer paso. El Profesora, compartir nuestra experiencia, el hacerse esta pregunta, porque Sergio hacía alusión, para liderar, ¿no es cierto? Liderar es transformar. Y nosotros, yo soy una convencida que para poder liderar comunidades educativas, o incluso liderar tu espacio más íntimo, que es tu casa, tu familia, primero necesitas cambiar tú, entender ese espacio, entender las creencias que todos tenemos, entender y me gusta hablar de diversidad o de multidiversidad, ¿ya? El espacio es grande para todos, ¿ya? Y nuestra sociedad se nutre, o sea, ¿qué nos señala la literatura en cuestión al final? Que la migración solo trae, o lo que más trae son aspectos positivos para la sociedad, no solamente a nivel económico, social, pero también en términos idiosincrásicos, esto de la culturación, del intercambio de las culturas, y que ese intercambio debería ser bidireccional, no solamente de la cultura entrante a la cultura local. Natalia, se nos cayó Sí. la mano de Bárbara, Ya, pero Bárbara. va a ser algo muy importante, pero también tiene que decir cómo se llama su perrito, si no, no puede seguir. Así que el Ya, arreglo, Bárbara. Bárbara. Bárbara, te escuchamos. Ya, mi perrita se llama Duki. 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 A rato apago la cámara porque ella quiere puro jugar, como pasa durante el día sola, y hoy día tengo toda la mañana en casa, entonces ella quiere jugar, entonces a rato tengo que apagarla. Bueno, sí, yo había bajado la manito porque después dije ya estamos cambiando un poquito de giro el tema, pero yo iba a contar que pasa también por el sentir de uno, y eso me hizo totalmente sentido cuando nos íbamos a Alemania, ya cuando bajamos del aeropuerto y hay que pasar policía, yo sentí mucho temor. Mira la tontera, por ser morena. Y estaban ahí todos estos tipos parados, altos, rubios, y muy serios, muy parcos su imagen, ¿cierto? Pero ellos también hacían algo así como con su dedo iban señalando y iban sacando personas hacia un lado. Y justo todas las personas que sacaban hacia el lado eran morenas. Entonces yo sentí mucho miedo de que yo podía ser una de las que iba a ser sacada hacia un costado, y le digo a mi esposo, y él me dice, tú tranquila nomás, camina derecho. Pero bueno, no fui sacada de la fila, pero sí sentí mucho temor. Y igual ese sentimiento no es agradable. No, para nada. Yo lo he vivido Es también, muy Bárbara. incómodo. También. Es incómodo a pesar de tener todos mis papeles en regla. Yo creo que entre vergüenza, no, por favor, no me hagan perder este tiempo, pero me pasó un par de veces y tenía mi visa estudiante, o sea, estaba todo normal, pero vi como también en el aeropuerto, en Madrid, por ejemplo, sacaban a personas de la fila, que eso es aleatorio, los policías, y generalmente sacaban personas, o sea, de la Unión Europea no sacaban a nadie. Entonces, ahí tú te empiezas a cuestionar, ¿no es cierto? Esto lo decía al principio, estigma. Yo voy a hablar de prejuicio, ¿no? El prejuicio en el caso de España era más por Latinoamérica. Por ejemplo, personas latinoamericanas, quizás personas de Rumanía, de Bulgaria, pero no, jamás vi que sacaran, puede ser, pero es que de lo que yo vi, cada vez que estuve en aeropuerto en Madrid, eran personas de Latinoamérica. Natalia, Entonces, te cuento que en era, el chat ya hay interés en entender esto, y algo que a mí me llama la atención es como que hay un reconocimiento que no hay protocolos, ni procesos, no, ni cosas para recibir. Aquí estamos hablando de estudiantes, pero también durante la presentación tu foco va a estar en los profesores. sí, va a estar en los profesores. Así que creo que hay harto interés en entender un poquito mejor este fenómeno. Sí.
Mira, yo puse la imagen acá de los pajaritos, porque los pajaritos migran todo el tiempo. Se trasladan de un continente a otro por temas climáticos, ¿no es cierto? Porque también van tienen que ir a criar a otra zona. Entonces nosotros pensemos que también somos migrantes. A lo mejor no migramos a cada rato, pero migramos mucho, ¿ya? Entonces, en algún momento de nuestra vida vamos a ser migrantes. Ahora, cuando salimos de turismo, eso no tiene características de migración, ¿ya? Eso no lo consideraríamos como migrante porque tú no te quedas a vivir en el lugar donde vas de vacaciones. Sería ideal, ¿no es cierto?, quedarnos a vivir en el lugar donde vamos de vacaciones, pero yo creo que algunos privilegiados podrán hacerlo. Contarles que en esta sesión, en este taller, nosotros vamos a hablar, mi foco va a estar puesto en los profesores. Ya Sergio les contaba que yo los últimos años me he dedicado a esto y espero dedicarme muchos años porque en Chile todavía hay mucho desconocimiento de este tema. Se ha estudiado muy poquito y en eso estoy yo, ya intentar abrir estos espacios y también por eso le agradezco a Sergio, porque es una realidad que está pasando en la escuela y hemos puesto mucho el foco en contextos de inmigración por los hijos y familias, ¿no?, de migrantes. O sea, nuestros estudiantes migrantes. De eso hay harta literatura de hace muchos años, ya deben tener unos 20 años, desde que se comenzó a estudiar la migración por el tema de los estudiantes, inclusión, integración de estudiantes migrantes y su familia. Pero yo voy a poner el foco en otra parte, justamente que tiene que ver con el liderazgo, ¿ya? ¿Cómo hacemos el cruce entre liderazgo y entre espacios migratorios donde puede haber directores migrantes o bien donde a ti te va a tocar liderar a profesores inmigrantes? Entonces, ahí está. Eso es lo que yo me he dedicado los últimos 19, 29, como 4 o 5 años a un poco abrir este tema, saber un poquito qué es lo que está pasando. A nivel internacional hay mucha información, pero a nivel local tenemos muy poco, ¿ya? Contarles primero por qué me interesa este tema, una de las razones de por qué me interesa, pero también qué nos debería interesar a todos y a todas que estamos involucrados de alguna manera en el sistema docente, ¿ya? Y es que existe a nivel mundial una falta de profesores idóneos. El profesor idóneo es aquel el que está titulado de pedagogía, ¿ya? Eso es considerado un profesor idóneo. Y al 2030 señala la UNESCO que se van a necesitar 64 millones de profesores. 64 millones a nivel mundial. O sea, al 2030, si esto no está cubierto, muchos niños y niñas se quedan sin escolarización o son escolarizados por personas que no tienen esta titulación idónea, ¿ya? Y para Chile, fíjense que Elige Educar es el que ha puesto el foco en este asunto del déficit de profesores. Y tiene, si ustedes entran a la página de Elige Educar, tiene un par de informes, uno en el ámbito de las zonas rurales y otro ya en las ciudades, y ha hecho como una análisis sobre dónde está el mayor déficit, ¿ya? Primero, en general, yo les voy a contar que necesitamos 33.468 profesores al 2030. Y es bien difícil que eso se logre cumplir por la tendencia que hay de partida por la tasa de recambio que tenemos de profesores, y lo otro es por la tendencia a la baja que hay por estudiar pedagogía, ¿ya? Las políticas docentes se ha invertido mucho en eso, pero no han tenido el resultado que se espera, ¿no? Que es aumentar la matrícula en las carreras de pedagogía, ¿ya? A nivel internacional, les puedo contar en general, estos son datos para entender un poco el fenómeno de la inmigración del profesorado, de educadores y profesores inmigrantes. Esto es un estudio de la Unión Europea que entre el periodo 2017-2022, poquito más de 48.000 profesores se desplazaron para irse a vivir y a trabajar, ¿no es cierto?, a otros países. Y en el caso de nuestro país, Elige Educar nos dice que en el año 2019, hasta el año 2019, se habían otorgado 3.300 visas y residencias definitivas de profesores extranjeros titulados, ¿ya? O sea que, chuta, tú decís, 3.300, ¿podrían estar participando ya en el sistema estos 3.300 o no? Eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿ya?
Este estudio lo realizamos salió publicado en 2022, sí, el año pasado. ¿Y qué encontramos en el fondo? ¿Qué encontramos? Que la participación de los educadores inmigrantes entre el periodo 2015-2020 había aumentado un 218%. Fíjense ustedes, ¿ya? Abajo está acompañado el gráfico, ¿ya? Aquí está el gráfico y ustedes pueden ver la tendencia. Y que esta tendencia va en aumento, ¿ya? Lo que yo he podido ver de los últimos datos de este año es que la tendencia va al alza, aunque se ha detenido un poquito, ¿ya? Va subiendo, pero no de forma acelerada como pasó, por ejemplo, entre el 2017, que se empieza a disparar. 2017, yo diría 2018 es cuando se dispara realmente, ¿ya? La participación de educadores inmigrantes en el sistema escolar. Eso significa personas que ya están trabajando en el sistema escolar y que son inmigrantes, ¿ya? Al año 2020 había un total de 3.200 personas extranjeras o nacionalizadas que se encontraban ejerciendo funciones docentes en el sistema escolar. O sea, un 1,3% de las personas docentes en ejercicio. Y acá el gráfico, y que algunos pueden estar pensando, más o menos la tendencia, lo que ha ocurrido a nivel nacional, que en cuanto a nacionalidades, son los profesores venezolanos los que tienen mayor participación o mayor presencia en el sistema educativo. Ya recordemos que coincide con la llegada masiva de personas de Venezuela que vienen a Chile y una partecita de ella llega a trabajar al sistema escolar, ¿ya? En cuanto a los tipos de dependencia, vemos que tienen participación en todo tipo de establecimientos, pero donde el crecimiento ha sido mayor es en los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Lo que vemos acá en la línea de color azul, ¿ya? El porcentaje lo tienen acá. Entonces, es probable que ustedes a lo mejor ya compartan, tengan a lo mejor un colega que es inmigrante, a lo mejor no tanto, a lo mejor no director, directora, jefe de UTP, pero parte del equipo de liderazgo, pero sí, a lo mejor ya tienen un profesor, profesora. Mi hermana en Chillán es profesora de inglés y tiene una colega que es inmigrante, que es de Perú, y que está trabajando en su escuela ya hace varios años, ¿ya? Y estos son los datos en relación que encontramos con respecto a la presencia o participación ya de los cargos de liderazgo. ¿Ya? Ahora, la función principal que cumple el conjunto de profesores inmigrantes que está trabajando en el sistema educativo es la docencia de aula. Y un porcentaje menor, ¿no es cierto?, de director, ya técnico de la planta, jefe UTP, ¿no es cierto?, o de la técnico pedagógica también, o inspector general, ¿ya? Entonces, se está moviendo esto, se está moviendo, y eso es lo que yo estoy mirando. Y también queremos mirar con Sergio, que nos queremos centrar en esta parte, porque estamos estudiando a los profesores inmigrantes, mucho no sabemos, más que nada sabemos como datos cuantitativos, pero no sabemos cómo ha sido su experiencia, si han tenido inducción, no han tenido inducción, qué saben del sistema educativo chileno cuando llegan. De eso sabemos muy poco, ¿ya? Menos aún sabemos cómo están ejerciendo su liderazgo los directores y directoras que son inmigrantes, ¿ya? No sabemos cómo se han movilizado esos espacios donde hay directores inmigrantes. Así que con Sergio esperamos ganarnos un proyecto y poder estudiar este tema. Esperamos hacerlo ya el otro año si es que nos ganamos unos fondos que tenemos por ahí. ¿Qué sabemos, chiquillos, del liderazgo en el profesorado inmigrante? ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero contarles, más allá de lo que está en pantalla, porque sabemos muchas cosas, yo quizás elegí estos temas, pero primero contarles que la literatura es bien que tenemos disponible a nivel internacional al menos, que señala que contar con profesores diversos, ustedes en pantalla dicen, ven como la sigla que dice los profesores BAME, ¿ya? Que es una sigla en inglés. Sergio, tú me ayudas porque siempre se me olvida, pero son como profesores negros, de minoría, asiático, siempre se me olvida, pero es como el conjunto de profesores de minoría, en el fondo, que no son los locales o que en Estados Unidos los profesores blancos, como se les llama, ¿ya? Acá está este otro grupo de profesores de minoría, los latinos, los asiáticos, los negros, y entre ellos, como no, profesores inmigrantes,
¿ya? A eso Sí. vamos a hablar profesores Banner. Solo para, por si alguien está desquiciado con la sigla, es Black and Minority Ethnic Group. Ay, Entonces, gracias. Sergio, que se usa siempre te ponen. que se usa harto en Inglaterra, y de ahí creo que viene porque la comunidad es negra, africana, pero también es asiáticos, para ellos son indios, de la India. Ya, ya. Entonces se Sí, centra en esos grupos. sí, Pero bueno, como lo dijiste muy en bien, todos los Australia, que en no Nueva son, Zelanda también ocurre también, que muchos, sí, muchos todos los asiáticos que no también. son rubios de ojos azules, más o menos. Exacto. Que no son blancos, por el fondo, ¿ya? Todos Bárbara, tú, yo, todos locales ahí. 100%, nacidos, criados y con aspecto, ¿no es cierto?, de rubios o azules, como dicen, ¿ya? Bien, decir que la literatura señala que hay muchos beneficios de poder que la comunidad escolar se diversifique. Y cuando hablo de comunidad escolar no me refiero solamente a estudiantes, ¿ya? Sino que la población, ¿no es cierto?, el grupo de profesores sea también representativo de esos estudiantes, ¿ya? Entre esos beneficios, quizás los más directos o donde más se ha observado beneficios ha sido justamente en el grupo de estudiantes minoritarios, porque ellos ven a estos profesores como modelos, quizás como representantes de la cultura propia, ¿ya? Ellos se ven de alguna manera reflejados en su propia trayectoria, se ven como más, simpatizan más con estos profesores porque saben que detrás de ellos también hay una historia de migración, en el caso de los profesores migrantes. Imagínense cuando además comparten un color de piel o una nacionalidad. Entienden que hay historias compartidas, historia, cultura, incluso pueden decir, bueno, a lo mejor compartimos hasta situación económica, quién sabe. Entonces, estos niños se ven mucho más, niños y niñas se ven mucho más favorecidos cuando hay presencia de profesorado inmigrante o profesores de minoría en la escuela, ¿ya? Y los otros beneficios que traen, por ejemplo, es a nivel de pares, es decir, con los profesores locales, el poder aprender mutuamente, el poder colaborar y entender formas distintas de hacer, formas pedagógicas de hacer. En el caso de los líderes, formas distintas de liderar, ¿ya? Entonces, lo que trae finalmente la diversidad es beneficio para mi comunidad escolar en muchos sentidos. Siempre va a ser más positivo que negativo. Ahora, esto no está exento de dificultad. Hay tres tipos de barreras, quizá obstáculos que yo podría mencionar como a nivel macro, como grandes grupos de obstáculos que señala la literatura con los profesores inmigrantes y profesores de minoría. La primera está como el aspecto estructural, a nivel de política, ¿ya? El segundo, este grupo de obstáculos que nos encontramos en la comunidad escolar, es decir, en tu escuela, en la mía, en mi universidad, en las comunidades, depende del nivel educativo, ¿no es cierto? Pero el segundo grupo de obstáculos lo encontramos ahí. Y el tercer grupo de obstáculos lo vamos a encontrar en la sociedad, ¿ya? Lo vamos a encontrar a nivel idiosincrásico, cuando yo me empiezo ya a relacionar con los locales, ¿ya? Me empiezo a relacionar, a compartir, a querer, cuando yo quiero integrarme a esta sociedad, es ahí donde empiezo a encontrar estos obstáculos. O sea, tenemos mucho de positivo, pero donde más se ha centrado la literatura, fíjense ustedes, es en describir, en señalar las dificultades, los obstáculos de estos profesores en relación a su experiencia que van teniendo. Así se han ido descubriendo. No obstante, tenemos menos información en relación, por ejemplo, cómo impacta el tener profesores diversos en el rendimiento académico. Hay mucho menos estudios ahí. También, por ejemplo, cuando pensamos cómo la presencia o la participación de estos profesores de minoría inmigrantes, cómo impactan, por ejemplo, a nivel de liderazgo, también hay pocos estudios ahí. Se saben algunas cosas que las vamos a ver acá, pero donde más tenemos informaciones sobre obstáculos, dificultades en relación a las experiencias que han tenido estos profesores, ¿ya? El primero de ellos, quizá uno que permea para todos lados,
y el que yo les mencionaba hace un ratito, que tiene que ver con el racismo, ¿ya? El tener una raza, una etnia diferente de la comunidad local parece ser uno de los grandes obstáculos, y sobre todo para acceder a puestos directivos. Es decir, aquí los profesores de minorías e inmigrantes pueden experimentar lo que se llama la movilidad descendente. Es decir, yo tengo unos títulos, estas son mis credenciales. Tengo título de profesor, a lo mejor título de magíster y hasta doctorado, a lo mejor en mi país yo era director, directora, era un líder, llego a otro país y experimento la movilidad descendente cuando yo no puedo mantener este estatus, ¿ya? O bien subirlo, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos profesores? En muchos casos tienen que trabajar en trabajos más precarios, ¿ya? En trabajos a lo mejor que no tienen directa relación con su profesión, con lo que estudiaron, ¿ya? Por eso a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, a Sergio, que alguno, no sé, yo no me he encontrado directamente, pero tengo, por ejemplo, estudiantes que me han dicho, profesora, yo una vez en un Starbucks me encontré con un doctor en no sé qué, atendiendo un Starbucks. Esto se ve en todo tipo de profesiones, ¿ya? Y la profesión docente no está exenta de esto. A pesar, fíjense ustedes, del déficit. Está, pero hace rato, el acento, y es parte de la ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, como meta de la UNESCO, que los países tengan profesores idóneos para atender a la población estudiantil. Y estamos con tremendo déficit. Entonces yo me pregunto, si estamos con tremendo déficit, ¿no puede ser una respuesta, a lo mejor, no una respuesta que va a dar solución a todo el déficit, pero no podría ser una respuesta atraer a profesores inmigrantes, retenerlos en el sistema, inducirlos, invitarlos, y no dejar que trabajen en el McDonald's o que estén de barrendero o cuidando niños? ¿Cuánto desperdicio de recursos humanos hay ahí? Uno de los tantos obstáculos con los que se encuentran los profes. Y esto puede nacer de un obstáculo mayor, como les decía yo, que tiene que ver con el racismo y la discriminación, pero también tiene que ver con algo que vamos a ver después con barreras estructurales, que son finalmente todo lo administrativo por el que pasa cualquier persona que es inmigrante, ¿ya? Algo también que se ha destacado en la literatura, que los profesores de minoría, e incluidos los inmigrantes, abandonan las escuelas, fíjense, donde los equipos directivos no son representativos de la diversidad estudiante, ¿ya? Y también se ha visto en algunos estudios que cuando a la hora yo, profesora, de valorar a mi equipo directivo, cuando ese equipo directivo es diverso, tienen más éxito, ¿ya? Porque yo me veo reflejada en este equipo directivo. Imagínate que yo soy una profesora latina, ¿ya? En Estados Unidos se usa mucho el término latino. Yo soy una profesora latina trabajando en Estados Unidos y veo que mi director es latino también. Entonces, eso va a permitir, eso de alguna manera permite que yo me quede en esa escuela, porque ese líder me representa más que un blanco, por ejemplo. Me representa mucho más. Entonces, eso es una de las cosas que permitiría que yo no abandone o no abandone tan rápido mi carrera, ¿ya? Lo otro es que se ha visto que contar con apoyos directos de un colega, y aquí es como un llamado también para ustedes. Si es que llegan a tener colegas inmigrantes o ya los tienen, cuán importante, porque estos profesores se encuentran con muchos obstáculos administrativos, todo lo que yo llamo estructural, este conjunto de obstáculos estructurales. Pero luego llegan a las comunidades escolares, ¿no es cierto? Y nosotros no somos los que, o sea, de poner más obstáculos todavía a esta persona. Entonces, una de las cosas que nosotros primero que deberíamos hacer es acompañarlos en este proceso, que no es fácil pensar que esta persona viene de otro país, muchas veces en condiciones bien precarias, que no ha sido como tú, como yo, que tiramos currículum y encontramos trabajo.
que le ha costado a lo mejor meses o años insertarse al sistema, ¿ya? Entonces, llegan a la escuela, cuando llega por fin a reinsertarse, no insertarse, reinsertarse, esta persona se encuentra generalmente sola, aislada, porque no sabe mucho del sistema educativo. Entonces, uno de los primeros llamados quizá o invitaciones que yo hago es, si no tiene las condiciones, porque el país no lo da a nivel de política, y que lo vamos a hablar posteriormente, hagámoslo nosotros como comunidad. Integremos a estas personas, primero enseñándoles de manera muy paciente, porque piensan que no saben nada, muchos no saben nada. Se vinieron con una mano delante y otra atrás, ¿ya? Incluso muchos no saben ni siquiera del país, ¿ya? Entonces, uno de los impactos positivos para que estos profesores, profesoras o líderes inmigrantes se queden en el sistema educativo, se queden en esa comunidad y aprovechemos todas sus capacidades, es que recibir los apoyos de un colega, ¿ya? Es sumamente importante, no solamente desde el liderazgo, sino también desde mi liderazgo pedagógico, desde como yo, profesor, colega de esta persona. Oye, Natalia, antes que des vuelta o mientras das vuelta, solo contar que por una parte que el chat está bien con harto movimiento, hay hartas preguntas y soluciones que ya nos están dando, Oh, así que las maravilloso. animo a todas que puedan dejarlo ahí, lo vamos a mirar más en detalle al final. Lamentamos lo de Blackie, Eugenia, especialmente yo, porque mi perro de la infancia era el Blackie Splinter todo maguado, así que comparto el dolor. Y frente a lo que decía ahí Natalia, y tú lo dijiste bien, solo quiero hacer un acento de que este no es, la primera lámina que vimos no es Chile, es el mundo. El mundo está enfrentando esto, no lo hemos solucionado bien en ninguna parte, y nosotros, esta conversa que estamos teniendo ahora, nos va a permitir, yo creo, llegar más preparados, más preparados para este desafío que está avanzando a una velocidad enorme. Sí. Contarles además que hay países obviamente que llevan la puntera en esto. ¿Y cuál es la característica? Hola. Hola. ¿Cuál es la característica de estos países? Es que tienen una larga historia en inmigración. La nuestra es relativamente reciente. Si bien Chile siempre ha tenido inmigración, siempre, eso también lo quiero destacar, siempre, siempre, cuando lo que ocurre ahora en los últimos años, en los últimos 10 años, sobre todo con algo muy marcado entre 2017 y 2018, es que este flujo migratorio aumenta considerablemente, pero siempre hemos tenido inmigración en el país, ¿ya? Pero hay países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que tienen una larga historia de ser receptores de migrantes. Entonces, nos llevan un poquito de adelanto y ellos han implementado ya políticas, tienen como ya políticas instaladas, incluso no a nivel nacional, sino que también por su división política geográfica, también a nivel regional. Ya tienen políticas instaladas para estos profesores, pero aún así hay obstáculos que persisten. Muchos obstáculos que persisten, y yo diría que entre los obstáculos siguen siendo estructurales, a pesar de que han implementado políticas, muchos de ellos siguen siendo estructurales, ¿ya? En Chile, les puedo adelantar, no tenemos nada, no tenemos nada, ¿ya? No tenemos nada especial, solo la política docente que ustedes conocen de carrera docente, sistema de desarrollo profesional docente, ¿ya? No tenemos nada especial, específico para recibir a estos profesores y profesoras, ¿ya? También contarles que países de inmigración reciente, yo siempre hablo como, no sé si generalizar a países de Latinoamérica, pero sí nuestro país tiene una característica bien especial en términos de política, que no se mueve rápido, no se mueve al ritmo de la sociedad. La sociedad se mueve muy rápido y Chile es un país reaccionario, reactivo frente a eso. Como que vamos siempre tarde en políticas de derechos civiles, ¿cómo no? Entonces, por ejemplo, este ha sido uno. Los profesores inmigrantes llegaron hace rato a nuestra escuela. Yo les mostré el periodo 2017, 2018, 2020. Les mostré ese periodo, cuánto ha crecido. Y todavía no hay nada. Todavía no hay nada. No se movió nada. O sea, una de mis metas personales, ¿por qué yo estudio esto? Tenemos una meta común con Sergio. Sergio desde el ámbito del liderazgo, que es
es su tema principal, ¿no es cierto?, el liderazgo educativo. Yo con este tema y la inmigración de profesores tenemos ambos una meta común. Es que yo por lo menos que de aquí a que me jubile, soy súper así tengo una esperanza, pero de aquí a que me jubile, ver algo de movimiento en la política, que se mueva la política en beneficio de estos profesores, porque también va a traer beneficios a las escuelas, y eso es al final. Dime, Sergio. No, que es un bonito sueño y solo que es un sueño colectivo, que tenemos que hacerlos todos juntos y ustedes tal vez acá, las casi 30 personas que están con nosotros ahora también son fundamentales para lograr ese sueño. Esto nunca lo vamos a hacer sola, nunca la Natalia sola escribiendo los papers y todo. Requiere que haya un movimiento bien orgánico de personas valientes, dedicadas como ustedes que están un sábado en la mañana aprendiendo a acompañar y a movilizar y a ser protagonistas de este cambio tan necesario como mejorar el mundo migratorio y el liderazgo educativo. Sí, sin duda. Y esto, muchas de las cosas que yo estaba hablando, Sergio, permean o son transversales también a la población de estudiantes, porque no olvidar que estos estudiantes tienen una trayectoria migratoria, a lo mejor Chile no es el único país donde han estado, posiblemente se van a ir de Chile para moverse para otro lado, ¿ya? Van a abandonar la escuela para irse a otra escuela en otra parte del mundo. Entonces, las trayectorias migratorias tienen de dulce y de agraz, y muchas de ellas, nuestros estudiantes al menos, más de agraz que de dulce. Muchos han tenido que dejar familias completas atrás. A veces una mamá se viene a Chile con uno de sus hijos, los otros quedaron en el otro país con el padre, si es que, o se viene el papá primero. O sea, la reunificación familiar. O sea, piensen qué pasaría si a usted lo separan de un día para otro de su familia. O sea, ya pensar en eso cuando tú hablas de que esta transformación es colectiva y debe ser colectiva, yo lo decía en un principio, primero nosotros nos tenemos que posicionar. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos parados en el mundo? Nosotros generalmente los que venimos de regiones, donde las oportunidades hemos tenido que buscarlas, de familias de clase media, muchas veces o clase media baja. Si yo miro mi trayectoria, no mi trayectoria migratoria, si yo miro mi trayectoria como individuo, yo me siento una privilegiada, yo soy una privilegiada. Yo tengo privilegios y he tenido privilegios. Cuando hacemos un ejercicio de interseccionalidad, de mirar dónde estoy ubicado en referencia a distintos elementos que me han construido como Natalia Ferrada. Elementos de raza, elementos de género, elementos de socioeconómico, de nivel educativo, y un largo etcétera. Cuando yo me posiciono ahí y me veo en ese espacio, digo, por Dios que he sido privilegiada. Pero no todos ni todas. Entonces también empezar a mirarnos primero para poder transformarnos. El hecho de cambiar esta narrativa, los discursos, esos pensamientos que muchas veces están arraigados en nosotros por los discursos de odio. Pero empecemos a mirar más allá, empecemos a mirar la realidad, no la realidad parcial que nos muestran, ¿ya? Empezamos a mirar nuestra propia trayectoria migratoria, nacional o internacional, da lo mismo, pero empezar a mirar nuestra trayectoria como personas y como profesionales de la educación. Ana, tú tienes ahí levantaste la manito. Sí, yo creo que a lo mejor como docente nosotros podríamos tomar o abarcar el concepto de migración a través de la historia, a los que son profesores de historia, por ejemplo, la migración que se desarrolló hacia del campo a la ciudad, y también lo que pasó en los años 70, cuando muchas familias emigraron producto de la dictadura. Entonces, Así es. yo creo que tomar esos elementos para poder incorporar en los niños y niñas estos conceptos de migración, que los chicos que llegan de afuera, que son peruanos o son venezolanos o haitianos, etcétera, también tienen un concepto muy parecido y de cierta manera sensibilizar con el tema, no solamente pasar la historia como algo duro o como estadística, sino que
hacerlos partícipe, tal vez que ellos mismos puedan investigar, trabajar de otra forma en los conceptos de migración en las aulas, en las diferentes asignaturas, Claro, desde, claro. desde la... No solamente desde la recuperación de memoria, lo que pasó en cierta Claro, época, eh, eh, yo creo que también verlo desde el lado, qué contribuyeron o qué han contribuido, si de hecho miramos la historia, la cantidad de inmigrantes que en Chile han contribuido a lo que Chile sea hoy Chile. Y de hecho, cuando yo también pienso, no solamente en los profesores inmigrantes, también pienso en las comunidades indígenas, también pienso en la diversidad, también pienso en esos profesores. Cuando hablamos de profes de minorías, quizás para nosotros lo más cercano son los profesores indígenas y los profesores migrantes, porque también tenemos profesores indígenas en nuestra comunidad, ¿ya? Y ellos también tienen sus trayectorias, también tienen su historia. Entonces, pensarlo también desde ahí, desde el paraguas, desde la diversidad cultural, ya si le queréis llamar. Pero también pensar que todos, todas somos diversos. Por eso a mí también me gusta como hablar desde las somos multidiversidades. Uno mismo cuando piensa en su propia identidad, cuando hago este ejercicio de intersección, que les digo que es muy interesante, agarrar un papel y ver dónde me ubico yo en género, raza, etnia, nivel económico, estatus, no sé, social, cuando me empiezo a posicionar y ver dónde estoy en este gran espacio, en este gran sociedad llamada Chile, dónde estoy yo, es muy interesante. Pero también ver cómo desde ese espacio, y aquí Sergio hablaba de una palabra, ya no solamente de transformar, hablamos en un inicio también de resistencia, de cómo nos movilizamos individualmente para evangelizar. A mí me gusta también esa palabra usarla, evangelizar. Cuando yo soy comprometida, soy resistencia, o sea, soy resistente, pero en el sentido de mantener el compromiso, de lucha, de resistir frente a situaciones que son injustas. Ahí es cuando yo empiezo a mover al resto, pero cuando soy consciente de aquello, cuando una situación es injusta, cuando realmente yo me apropio, comprendo que hay situaciones injustas en la sociedad, me puedo empezar a mover desde ahí, a generar esta resistencia, este compromiso con la diversidad. Y lo que ustedes están viendo en pantalla también es lo que señala la literatura, en el fondo, cómo tienen que ser estos espacios. Seguramente lo hablaron con Constanza en el taller anterior, el mes pasado, sobre cómo es el liderazgo, cómo tiene que ser el liderazgo para poder liderar a comunidades donde hay profesores diversos, pero también estudiantes diversos, ¿ya? Y la literatura, una vez más, nos señala que el tipo de liderazgo que tenemos que tener es un liderazgo inclusivo. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que desarrollar prácticas orientadas hacia la comunidad escolar para generar este compromiso, ¿ya? Sergio hablaba de ir en la dirección, la motivación, generar capacidad, y que lo vamos a ver después. Todo esto va a permitir, obviamente no va a ser de un día para otro el cambio, ¿ya? Pero sí va a cambiar de lo que tenemos hoy a ir avanzando progresivamente a este cambio de dirección, ¿no es cierto?, hacia comunidades más inclusivas, manteniendo, ¿no es cierto?, siempre ese compromiso, la participación de todos y todos. Yo creo que ahí es clave el sentido de resistencia, compromiso, el, el concepto también de unidad, de comunidad, que todos tenemos un objetivo común. Y en el caso de los profesores y profesores, que nuestros estudiantes, todos y todas, no queden atrás. Todos y todos aprendan, ¿ya? Brindarle también esos espacios donde ellos se sientan comprometidos, partícipes, ¿no es cierto? Aquí los profesores de historia que trabajan como desde la ciudadanía, Frank, ¿no es cierto?, con ese concepto de ciudadanía, entenderán a lo mejor cómo generar estos espacios, ¿no es cierto? Y que lo podemos hablar, Frank, en algún momento, porque tú también estás con otros colegas trabajando desde estos programas y con este concepto de ciudadanía. Miren, que en el fondo 4 ideas sobre qué se necesita para liderar estos espacios y para que sean inclusivos. Diálogo constante, comunicación constante, ¿ya?
y que la distribución, o sea, que cada pieza del rompecabezas, cada pieza cumpla su función. En la medida que cada uno de nosotros, individuos, cumplimos con nuestros propios objetivos, no hablo de objetivos personales ni metas personales, sino objetivos en bien de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes, por un objetivo común, ¿no es cierto? En ese espacio ya vamos a estar generando un liderazgo más inclusivo. El diálogo y la comunicación es algo básico que no deberíamos perder. Los espacios que generalmente son dedicados, por ejemplo, las horas no lectivas, los espacios cuando nosotros nos juntamos todo y todo en un espacio de la, ¿cómo se llama?, de la consejo de profesores. Dejemos menos esto de hablar desde el déficit, como si nuestros estudiantes nacieran con un problema. ¡Ay, él es inmigrante! Es un problema. No es un problema. ¿Ya? Entonces, dejemos de tratar a nuestros estudiantes con etiquetas, algo muy importante. La persona tiene nombre, apellido, tiene una trayectoria, tiene una historia. Muchas veces no grata, muchas veces son vulnerados sus derechos, ¿ya? Pero también lo mismo los profesores y profesoras que están ahí con nosotros, profesores inmigrantes, ¿ya? Que para llegar ahí tuvieron que sortear hartos obstáculos para estar donde estás tú y que prácticamente no te costó posiblemente nada a llegar a ese espacio, ¿ya? Entonces, los espacios que tenemos en la escuela, aprovecharlos para lo que en el fondo realmente corresponde, dialogar sobre los temas complejos, hablar sobre temas complejos, pero que no se nos vaya en como la gestión de la disciplina, en la gestión de, no sé, de que este estudiante va a repetir. Puede haber espacios para eso también, pero cuando nos logramos juntar todos y todas, hablemos de cómo movilizamos nuestra comunidad para transformarla en un espacio más inclusivo para todos y todas, no solamente para nuestros estudiantes, para ser una comunidad más rica, donde podamos trabajar, donde sea realmente motivante. Otra idea es que defender la inclusión como un modelo, ¿ya? Creerse el cuento de la inclusión, que no está en el aire, no es un concepto abstracto, ¿ya? Es llevarlo a la práctica finalmente, con pequeñas acciones, ¿ya? Esas pequeñas acciones te van a llevar a grandes acciones. Si esas pequeñas acciones las hace una persona más otro, más otro, más otro, más otro, vamos a llegar a construir una comunidad inclusiva, ¿ya? Crear igualdad de oportunidades, eso lo sabemos que es algo de lo más básico hablando de inclusión. Crear oportunidades para todo y todas. Y en el caso de los líderes que son inmigrantes o de los profesores que son inmigrantes y que te va a tocar liderar, ¿no es cierto? También generar esta idea de resistencia, de activismo, ¿no es cierto? Que buscando que todos estemos contentos en ese espacio, ¿ya? Y que todos nos sintamos partícipes, que es rico sentirse que yo pertenezco a este lugar, sentir que yo soy feliz, que esta es mi segunda familia. Así nos deberíamos sentir todos en este espacio, en las comunidades. Yo tengo mi familia propia, tengo mis hijos, a lo mejor tengo mi pareja, mis perrijos, mis gatihijos, etcétera. Pero tengo este gran espacio donde yo paso gran parte de mi vida. Debería ser considerado nuestra segunda familia. Así nos deberíamos sentir todos cómodos y cómodas en ese espacio. Y por último, tener un compromiso por la diversidad, ¿ya? Dejar esto, cambiar la narrativa, cambiar ese propio discurso. Escúchate a ti mismo. Cuando tú, en tu cabecita, en tu mente, vienen estas noticias, el diario, las redes sociales llenas de negativismo, pensar un poquito más allá de esa caja, que la realidad migratoria es otra. Ese es un pedacito de lo que está pasando en el país sobre migración, es un pedacito. Pero hay un gran grupo de personas que está aportando a nuestro país. Y en términos educativos, sin duda, está transformando las comunidades más diversas. Y esto en países, los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de Chile, ya es bastante normal. Es muy normal ver estudiantes, profesores por ejemplo, con pañuelo en la cabeza, ¿no es cierto? Estudiantes que provienen de otras religiones, o sea, ya no solamente diverso en términos de raza y etnia, sino que también, por ejemplo, en temas de género, temas de religión, ¿ya? Entonces, hablamos de las diversidades múltiples que existen en las comunidades, pero es básico mantener ese compromiso, comprender
los beneficios que trae la diversidad para mí y para la escuela. ¿Ya? Voy a hablar como de las principales quizás, y aquí conecto con lo que hablaba Sergio al principio, ¿ya? Un liderazgo inclusivo en contextos con profesores de minorías, profesores migrantes, ¿ya? Yo les hablaba de las condiciones de la política. Hay hartos países que han generado sus políticas, que han sido mucho menos reactivos que el nuestro ni siquiera ha sido reactivo porque no hay nada, ¿ya? No hay nada. Otros países que yo puedo nombrar, por ejemplo, Suecia, que ustedes dirán, pero Suecia no se parece en nada a nosotros, ¿ya? Nosotros intentamos tener un gobierno, ¿no es cierto?, con la política del bienestar y todo, no ha resultado, ¿ya? No ha resultado, pero ahí no me voy a meter. Lo que sí compartimos con Suecia es que en los últimos 5 años ha sufrido, no voy a usar la palabra sufrir, ha vivido la experiencia de tener flujos migratorios masivos. Eso compartimos con Suecia. Y a diferencia de nosotros, Suecia, en cuanto vio esta masividad y vio que muchos profesores y profesoras, ¿qué hacemos con estos profesionales? Se preguntaron. ¿Qué hacemos con estos profesionales? Muchos de ellos refugiados, con esa característica migratoria, refugiados. Fíjense, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué crearon ellos? Un sistema de inducción para estos profesores. Me dijeron, estos profes no hablan la lengua sueca, no tienen idea. Entonces, la lengua es vehicular, no puede ser un obstáculo más, ¿ya? Podríamos estar hablando largamente, y de hecho uno de los obstáculos que se ha visto a nivel como institucional de comunidad, uno es la lengua, ¿ya? El uso de la lengua local, del idioma, ya, para muchos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, crearon un programa de inducción para estos profesores, ¿ya? Entonces, ellos ya tienen, en poco tiempo, literatura, nos han ido contando cómo les ha ido funcionando. Me encantaría ir a Suecia a conocer la experiencia directamente, ¿ya? Es uno de los países así como que yo tengo en mira para pegarme una pasantía, pero solamente para ir a mirar esto, porque nosotros compartimos esto con Suecia, ¿ya? Hay otros países que han implementado también esta política. Y esto tiene que ver con las condiciones. ¿Cómo puedo generar yo un liderazgo inclusivo para contextos con profesores? Primero tengo que partir de arriba, moviendo la estructura grande. Esa estructura grande que nosotros, ese monstruo muchas veces, ¿no?, que lo miramos pésimo, que es el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Pero lo primero es movilizar ahí. Si nosotros no tenemos instrumentos de política, no generamos esas condiciones, ¿cómo bajamos esto a la escuela? Así como tenemos un currículum, que en el último año, por ejemplo, se movilizó para tener ahora una priorización curricular. O sea, se movilizó relativamente rápido, estando en pandemia, dijeron ya tenemos que hacer algo con el currículo oficial para atender a los rezagos. Insisto, la presencia de los profes inmigrantes ya lleva hartos años y nadie ha puesto su foco ahí. Lo único que existe para estos profesores hoy en día, les puedo contar, que es lo mismo que existe para profesores que son ingenieros, que están ejerciendo la docencia, pero que no tienen la profesión docente. Ingeniero, enfermero, enfermera, que por distintas razones, ¿no es cierto?, y por también atendiendo al déficit de profesores, ellos necesitan ser habilitados. ¿Qué es algo? Es un papel, nada más que un papel. ¡Pim! Un timbre. Bueno, los profesores inmigrantes lo que tienen hoy en día es la habilitación, que les permite trabajar en el sistema escolar, en el ámbito al menos municipal, porque para el sistema educativo en su dependencia particular, subvencionada y particular, no lo necesitan, ¿ya? Pero sí para trabajar como funcionario y funcionario público necesitan tener esta habilitación. Entonces, mientras ellos homologan sus títulos, lo igualan al equivalente chileno, ellos pueden ejercer su profesión. Otra clave para generar condiciones justamente está ahí. Cuando yo voy a homologar mis credenciales, ¿ya? Voy a, hacer ese trámite, que la burocracia que existe es enorme. Ese trámite por lo menos se tarda 1 año, 2 años, en algunos casos más de 2 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría trabajar yo si no me dicen si mi título está homologado a la pedagogía en Chile? ¿Ya? Y luego, si no me homologan, ¿qué tengo que hacer yo? Quedan ahí en el aire.
porque ninguna universidad ofrece tampoco esto, ok, o desde el DEMRE que se encarga, ¿no es cierto?, de esta homologación, ya profesor, no le homologamos su título, pero usted debería, por ejemplo, estas 5 asignaturas, haciendo esta asignatura, queda igual a la pedagogía en Chile. Maravilloso, pero ¿dónde tengo que ir a hacerla? Eso no existe tampoco. Entonces esa persona se queda sin su título homologado, por lo tanto no puede trabajar, al menos en el ámbito público. ¿Ya? Hay otros procesos administrativos más complejos que está pasando hoy en día, no solamente para los profesionales de la educación inmigrante, sino para todos los inmigrantes, que es el RUT. El RUT debería, sin RUT en Chile no se hace nada, no se hace absolutamente nada. La condición básica a nivel estructural, fíjense. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos no tienen RUT y por eso trabajan en trabajos precarios y ocurre lo de la movilidad descendente que hablábamos en un inicio, ¿ya? Y lo otro son que también el tema de la atracción. No pensamos en que estos profesores, desde la política todavía no se ha pensado, y si alguien del CPIP nos va a escuchar en algún momento en este vídeo cuando se cargue en YouTube, hago el llamado, y háganlo ustedes también si conocen, por sus redes o sociales, que tienen que poner atención a esto. Tenemos un déficit tremendo de profesores. Pensemos que hay profesores inmigrantes que no están trabajando en el sistema escolar, que hay un desperdicio de recursos humanos enorme. Esos profes no los tenemos localizados, solo tenemos localizados los que están dentro del sistema. No hay cómo ubicarlos a los que están fuera, los que están trabajando de otras cosas. ¿Ya? Pongamos atención a eso, a la recuperación de este recurso humano que está y que lo estamos desperdiciando. Y en cuanto al desarrollo comunidad, o sea, ya qué podemos hacer en nuestra propia comunidad para alcanzar este liderazgo inclusivo. Primero pensar en, oye, este profesor debe tener fortalezas, también debilidades, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo aprovechamos estas fortalezas que tiene? En términos pedagógicos, en términos de gestión, en términos de liderazgo. ¿Cómo pueden contribuir, ¿no es cierto?, a nuestro espacio con sus saberes? Porque ellos tienen saberes igual que nosotros. Y posiblemente más y mejores. Pero si nosotros no desarrollamos esas capacidades, si nosotros no generamos estrategias para que ellos compartan su experiencia, ¿ya? Para que ellos puedan desarrollarse o desarrollarse profesionalmente dentro de la comunidad en aquellos aspectos, por ejemplo, que están más deficitarios, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos llegar a generar este liderazgo más inclusivo? ¿Cómo aprovechamos esas capacidades propias, ¿ya? Esas fortalezas? ¿Y cómo trabajamos esas debilidades también al interior de nuestra escuela? Entonces, si tú eres un líder que tiene profesores inmigrantes dentro de tu staff, dentro de tu equipo, poner atención a cómo desarrollamos estas capacidades que tiene este profesor y cómo nos contribuyen, y esa aquella a lo mejor más dificultades o déficits que tú has podido observar, ¿cómo las revertimos? ¿Ya? ¿Cómo podemos apoyar también? Desde la colaboración. El sistema de desarrollo profesional docente a nosotros nos invita a generar colaboración, ¿ya? Nos invita a generar esos espacios dentro de la autonomía, ¿no es cierto?, de los que tienen en las comunidades educativas, en las horas no docentes, a colaborar, a juntarnos, a planificar en conjunto, a crear docencia, a diseñar la enseñanza. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo integramos a estas personas en el equipo? Cuestionando menos, escuchando más. Cuestionando menos, escuchando más. Insisto en los saberes, recuperación de saberes de nuestros profesores y profesoras inmigrantes o de minorías. Y también pensar en, ok, esta persona tiene estas capacidades extraordinarias. ¿Cómo contribuye a mi PI? ¿No es cierto? A mi proyecto educativo institucional. ¿Cómo esta persona me podría ayudar acá a cumplir esta misión? A estos objetivos que yo tengo como institución. ¿Dónde encaja mejor esta persona? Entonces, nuevamente es como aprovechar este recurso humano, ¿ya? Que lo tenemos ahí. Y en cuanto a las motivaciones, Sergio nos hablaba al principio que es importante atender las creencias que tenemos como equipo. ¿Cuáles son estas creencias? ¿Cuáles son nuestras narrativas que están ahí? ¿Cuáles son esos discursos? Y si esos discursos no propenden a la inclusividad, por ejemplo, o hay
quizá no hay un compromiso férreo con la inclusión, es cómo yo, desde ser líder, cómo motivo a mi equipo para ir incorporando gradualmente, metiéndolos en este camino de la diversidad, en este camino de la inclusión. Queremos una comunidad inclusiva, que queremos que sea democrática, participativa, una comunidad que se cuestione las injusticias sociales. Que partimos desde la casa, para después abrirle a la comunidad, al territorio, o bien las traemos desde el territorio para incorporarlo a la comunidad. Otra cosa importante y que también tiene relación mucho con las condiciones que hoy están instaladas, o que no diría yo, o que no están instaladas para los profesores y profesores de minoría, y que es invertir en retención. Hablábamos en un inicio que una de lo que se ha detectado en la literatura internacional es que los profesores se van, los excluimos del sistema por diversas razones, de discriminación, porque no se sienten partícipes en la comunidad, porque no están aprendiendo dentro de la comunidad, no se sienten acogidos dentro de la comunidad. Entonces, lo estamos sacando. Entonces, ¿qué generamos nosotros? Entonces, está un poco vinculado a las condiciones, el desarrollo de capacidades, pero también cómo los motivamos, qué hacemos al interior de nuestras comunidades para retenerlos y que no se vayan. Porque uno de las cosas que descubrimos en este estudio en Chile, no estoy hablando de la literatura internacional, es que estos profesores son mucho más móviles que los locales, o sea, que sus pares chilenos. Se cambian mucho de escuela. ¿Y por qué está pasando eso? Ahí todavía no sabemos. O sea, yo me encantaría ser pulpo para poder saber todas estas cosas que me dan vuelta a la cabeza, ¿no? Y lo otro es invertir en capacitaciones específicas, por ejemplo, en metodologías que ellos no manejan, porque a lo mejor su sistema educativo está mucho más atrás que el nuestro, ¿ya? Para motivar a estos profesores a quedarse, es parte fundamental que ellos se sientan también, hoy estoy aprendiendo aquí, me quedo porque he aprendido un montón. Yo aquí quiero hacer mención a dos situaciones, dos experiencias que conocí de profesores inmigrantes hace relativamente poco, por un estudio que hice. Uno de un caso de una profesora de Antofagasta, profesora de inglés, que estaba encantada y ella quería quedarse en Chile trabajando, no quería volver a su país, que era Venezuela. Estaba encantada porque ha aprendido, me dice, montón, esto, me dice, esto no existe en mi país, no existe, y estaba feliz de que le inviten a esto, era de inglés, tenían como una comunidad, una red de inglés formada, a lo mejor aquí tenemos profesores de inglés que no pueden hablar más de eso, pero un montón de redes de profesores. Yo jamás tuve redes de otros colegas en Venezuela. Y he aprendido de ellos un montón. Y con ellos, y también con algunos colegas en mi escuela, he ido aprendiendo cómo es el currículum chileno. ¿Qué es lo que busca el currículum chileno? O sea, ella se sentía acogida en su comunidad, pero también en una comunidad externa enorme que la acogió, ¿ya? A través de las capacitaciones, ¿ya? Por otro lado, es el caso, y esto me provoca realmente tristeza, de una profesora que ya estaba bien quemada, diría yo. Cuando yo me tocó entrevistarla, conocer su historia, ya estaba bien quemada, había transitado de un colegio a otro, había sido bien valorada por sus directivos, pero ella me decía que estaba quemada, fíjense, no por su colega o por el equipo directivo, que ella, ahí se sentía apreciada por la mayoría de su trabajo, pero sí de los tutores, padres y apoderados. En el fondo ella se sentía muy discriminada. Y lo último que supe de ella, hace relativamente poco, es que ella salió del sistema y no quiere volver. No quiere volver. Entonces, esas pequeñas situaciones, de hecho, me acuerdo cuando yo la entrevisté y ella estaba muy quemada, ella hasta lloraba con ciertas situaciones que estaba viviendo en la escuela. Y ya, yo sentía que aguantaba ya, no, era como un hilo muy fino que estaba ya ahí, o sea, cuando uno se estira el chicle, o estiramos el elástico hasta que se cortó, y en este caso se cortó. Entonces, son pequeñas vivencias que ella, imagínense, lo que le costó migrar, una historia, a lo mejor no grata, llega a insertarse, y se insertó relativamente fácil, porque no se insertó como funcionaria pública, se insertó en un colegio particular subvencionado, donde no le pidieron la habilitación, lo único que le interesaba que ella tuviera el RUT,
y después le pidieron, sí, la homologación de su título. Y eso es un obstáculo que siempre está ahí. Pero ella salió del sistema finalmente por cómo se sentía tratada por los padres y apoderados, tutores, como le llaman. Entonces, aquí hay varias situaciones que de alguna manera están conectadas, pero que para poder generar liderazgo inclusivo en estos contextos donde hay profesores de minoría son básicos. Pero me quiero centrar en el desarrollo de capacidades donde tú estás ejerciendo de líder o donde tú vas a ejercer de líder o donde tú eres un líder pedagógico. Colaboremos, integremos, incluyamos. Así como buscamos incluir a nuestros estudiantes, estos profesores también necesitan aprender de nuestro sistema, ¿ya? Y nosotros aprender de ellos, porque seguro tenemos mucho que aprender de su cultura y nosotros podemos incorporar parte de eso a también nuestra enseñanza. Sergio, te dejo a ti y no sé si hay algún comentario, abrimos micrófono. No, primero agradecerte a ti, Natalia, porque nos da una clase magistral con los temas centrales de un área muy compleja y muy nueva en la vida tal vez académicamente de todas y todos acá, y una preocupación, creo, siguiendo el chat, y ahí te invito a que lo podáis ver ahora mientras... Lo veo. Conversaciones muy valiosas sobre la importancia de lo que estamos hablando y la escasez de estructuras, de procesos, de conocimientos en nuestro sistema para poder navegar esto. Sí. Y nos duele. Yo creo que como les decíamos al comienzo, estos son temas que ya llegaron y que nos van a pillar, y como lo dijiste tú, como atrasados de esto. Y es bueno estar hablando, es bueno pensarlo, no tenemos soluciones todavía. Algunos países, como tú decías, ya habían avanzado, llevan décadas en esto y todavía no lo tienen bien resuelto. Nosotros, que todavía no comenzamos a hablar seriamente de esto, no lo pueden todavía, no estamos ni cerca de solucionarlo. Y tú lo dijiste, y creo que el lenguaje también define esto se puede encuadrar, enmarcar como un problema, o también puede ser una tremenda oportunidad, tanto por la gestión del talento humano, de la necesidad de tener buenas profesoras, buenos profesores, como también sobre pensar en un mundo mucho más grande, una idea global de la humanidad y de la educación, donde va a requerir estas cosas. Ahí al principio del chat había un comentario que me lleva a mí como esto, como de cuando nos centramos en los estudiantes migrantes que ya están bien instalados en muchas comunidades, no sabemos de repente qué hacer porque nosotros no somos de ese pueblo. Y muchas veces esto ocurre, es como, yo siempre me acuerdo, no sé si lo viste tú, los colegas acá, hay una foto que no es tan vieja, pero que me encanta porque es de como el encuentro mundial de las mujeres, que se celebró como en Turquía, no sé qué parte, y en el consejo habían puros hombres dando cátedra sobre lo que era ser mujer, hombres blancos y viejos. Me encanta, y me encanta, lo adoro porque muestra un poco esta distancia, y es como, ya que tenemos estudiantes migrantes, la mejor forma de tal vez gestionar y liderar estas comunidades es con expertos migrantes. Y la solución, yo siento que a medida que avanza, y con esto le entrego la palabra a los colegas para que podamos conversar de esto, es que esto es una reflexión más mía ahora que he estado más de cabeza en entender liderazgo, y ahora que soy director, Natalia, soy director de algo, es que a medida que avanza tu liderazgo y te fortaleces como líder, menos importa tu visión. Te vas soltando tal vez del egoísmo, tal vez de la soberbia, de que yo sepa dónde va la micro, sino que construye una visión en base un poco a las necesidades del entorno y a las condiciones que tengo. Tú te nutres de la visión de tus colegas y tú pegas más a medida que vas. Y hablando de los gatos de Frank, tenía una colega canadiense que se llama Lynn Charrat, que decía que liderar era pastorear gatos. Ya era liderar gatos, porque tenéis todas estas personas que van en lugares diferentes, que no son como los perros que van y te suman, sino que los gatos que hacen lo que quieren. Y ahí Frank no ha demostrado eso. En muchos momentos estaba preocupado por ti, Frank, pensé que te estaban comiendo. Que cómo tú conectas y movilizas a este ecosistema que cada vez más, y esto no vamos a detener nunca esta lluvia, cada vez más se nutre de distintos colores, distintas lenguas, distintas culturas. Cómo tú como líder puedes aprovechar de
este regalo que nos da el planeta de unirnos, de juntarnos, de achicarnos, cómo tú tienes tu capacidad para unir estas condiciones y movilizar por un proyecto educativo de justicia social, de equidad, con liderazgo pedagógico. Yo creo que para allá va, y tal vez tú dejaste aquí unas preguntas para nuestros colegas, y les quiero invitar tal vez que podamos hacer reflexiones, pueden usar estas preguntas o pueden usar otras, y tal vez que nos puedan comentar qué han sentido, qué piensan luego de estas reflexiones que hemos tenido en la mañana, y cuáles son sus dolores o cuáles son sus preocupaciones para tal vez ya pensar en un 2024 distinto. Lo dejo abierto. Espero ver manitos arriba, espero ver comentarios. Ya sé que el chat se está llenando, pero si alguna de ustedes quiere comentarnos qué ha sentido en esta sesión, es bienvenida. Marcela. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy Sí, bien. muy bien, muy bien. Genial. Primero agradecer el taller de Natalia, realmente muy significativo, dado la realidad a la cual nos enfrentamos y a veces desmerecemos que también somos migrantes. De hecho, mi abuela se supone que viene de Italia y llegaron muchos migrantes en esa época posguerra. Y lamentablemente, repito, lo desconocemos. Yo tengo la experiencia que yo soy docente de matemática y mi colega de matemáticas del departamento es venezolana, somos 4. Y ella ha aportado sobre todo con un magíster que hizo en Venezuela sobre estadística y yo con otros magísteres que hice acá en Chile. Y ha sido bastante rico lo que hemos compartido en conocimiento, más allá de la experiencia, porque en conocimiento ella le llamaba la atención, como por ejemplo en Venezuela se potenciaba mucho la tecnología para los estudiantes como una asignatura más. Por ejemplo, la asignatura que se llama tecnología aquí en Chile no se aplica de la misma manera como en Venezuela, donde allá realmente, por ejemplo, le enseñan a ocupar el ofimática, por ejemplo, o el complemento que trae Google. Y los mismos estudiantes que también vienen de Venezuela eh, dan fe de que es así. Entonces le llamó la atención acá en Chile, en clase, cómo la tecnología la veían desde otro punto de vista los profesores chilenos, ocupando quizás material concreto, por ejemplo, siendo de que para ellos la tecnología significaba otra cosa. Y lo otro que me llamó la atención de mi colega, que hemos tenido la oportunidad de compartir bastante en nuestro ámbito más personal, es su calidad de vida en Venezuela. Como ella, por ejemplo, siendo un país tan rico, tenía su esposo, cada uno con automóvil, una casa grande, y tuvo que salir de ese país. La familia se separó, su papá se fue a Estados Unidos, ella se vino con su marido, sus 3 hijos a Chile, logró sí validar su licencia como docente, pero el golpe cultural que le pegó Chile para ella fue muy duro, sobre todo en el tema financiero. Ella, además de docente, trabaja los fines de semana en un restaurante como mesera. Y a veces ella me sincera que gana más como mesera que como docente, dado las propinas. Pero aún así se siente tranquila, a pesar de que existe esta especie de clase media, pero a crédito, tiene la oportunidad de endeudarse para tener un automóvil, siendo de que eso no estaba presente en Venezuela. Pero ha sido bastante significativo, sobre todo contarnos nuestras experiencias de vida, repito, más allá de la experiencia docente o como colegas. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien más quiere contar su experiencia? ¿Tiene algún colega inmigrante? Lo bueno que saquen esto como, oye, esa persona tiene unas experiencias valiosas del que podamos nutrirnos. Y ojo, que también el equipo directivo sepa que esa persona está ahí, que se puede nutrir de esa experiencia también, de ese conocimiento de este profesor. Marcela, Natalia tiene una pregunta. Si me permites, Natalia, hacerle una pregunta a Marcela chiquitita. ¿Cómo, porque tú decías, ponía el ejemplo de la asignatura o cómo veían ellos la tecnología, cómo han negociado estas diferencias en el Ha interior sido, de la escuela, ustedes, no sé, los profesores? ha sido difícil con los profesores de tecnología porque realmente los que enseñan tecnología no están titulados de tecnología. Ah, ya. Así que
desde mi experiencia muy personal, yo tengo un magíster de los dos que tengo, que mi tesis la hice sobre tecnología para profesores de matemáticas, sobre todo de enseñanza media, sobre las dificultades y las barreras. Entonces me hice cargo de esa falencia enseñándole tecnología mucho, pero en matemática. Por ejemplo, ocupar cosas tan básicas como el Excel, que entiendan que es una herramienta muy potente. Mezclo mucho la tecnología en matemática y eso también le ha ayudado a estos estudiantes que ya egresaron. En ese momento pasó, creo que prepandemia, y eran de cuarto medio, y estaban con estas dudas sobre qué tecnología iban a llevar a la universidad una vez que egresaran de cuarto medio, siendo de que ellos se sentían como bastante poderosos con la tecnología que recibían en Venezuela y la ocupaban en Chile, porque muchos estudiantes chilenos, que existe como el mito del nativo digital, ni siquiera saben ocupar el PowerPoint, por ejemplo. Y estos estudiantes, compañeros inmigrantes, le enseñaban a sus compañeros chilenos a ocupar algo tan básico como la herramienta que tiene el Windows, por ejemplo. Pero yo me he hecho cargo y ha sido difícil acá eh, meter a mis colegas que enseñan tecnología quizás por el mismo currículum que ellos reciben. Ya, gracias. Quería conocer un poco cómo habían Oye, transitado. antes de darle la mano, antes de darle el puesto a Natalia y a Ana, solo un comentario. Les cuento que la semana pasada tuvimos un invitado internacional que habló justo de competencias digitales y habló justo de esto que contáis, Marcela, ya de que se genere, cuáles son las dificultades para meter tecnología en nuevas generaciones, porque no es tan fácil como parece, y solo se los digo porque la grabamos la presentación, es cortita, es muy interesante, yo la pasé muy bien, algunos de acá estuvieron, pero si alguien falta, les vamos a tratar de enviárselas por correo para que puedan también ahí mirar lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Ahora sí, disculpa, Natalia. Hola, de partida agradecer la instancia de aprendizaje. Yo fui profesora de un colegio en Estación Central, donde eran más inmigrantes que chilenos. Teníamos 4 chilenos y todos los demás eran venezolanos. Y según mi experiencia, yo creo que desde el ministerio nos deben como entregar herramientas, tanto en lo curricular, para que se establezcan contenidos, actividades que enfrente esta nueva temática, que tenemos mucho más inmigrantes, para que los estudiantes se sientan en un aprendizaje más significativo. Porque hasta el momento, más allá de impartir las clases y uno como docente señalar diferentes actividades, el ministerio no ha propuesto nada. Así como en lo curricular, ya en actividades que esté plasmado en los libros como tema. Entonces, cuando hablaba la colega de historia, diciendo que promover esta actividad, siento que es súper necesario. Y lo demás, muchos colegios en los cuales he estado, porque por situaciones aquí tuve que salir de ahí, eh, no están aceptando profesores que son venezolanos. Así como ya es venezolano y como que tiran el currículum hacia el lado y ya, y si en la última instancia lo acogen. Así como poco menos que no tienen las mismas habilidades que los chilenos para impartir las clases. También siento que Me rompe el corazón con eso que me dices. ¿Qué quieres que te diga? sí, No tienen, porque no conocen el currículum. claro. Eso es lo base. Mm, Tienen que conocer el currículum, pero ¿quién los induce si no existe? claro. Imagínate que ellos no tuvieron, ellos se formaron en otro sistema educativo, con otro currículum. A lo mejor conocen al revés y al derecho, su sistema educativo, pero llegan acá con ese desconocimiento y necesitan algo básico, inducción, como lo que está haciendo Suecia. O Sí. mentoría incluso, mentoría, acompañamiento docente. Claro, eso. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ana. Bueno, yo creo que es importante que los docentes y los niños en general, yo insisto en los niños, porque a veces a mí me pasó, trabajé el año pasado en un colegio que era una zona rural donde no hay niños venezolanos, que me llamó la atención, porque en otros colegios sí, cuando trabajé en los colegios aquí en La Cruz, pero había niños peruanos. Y ellos, yo me di cuenta por el acento, que yo voy constantemente a Lima,
Y ellos en el fondo escondían trataban de chilenizarse porque les hacían un poco de bullying, le denominaban los P. Entonces, eh, yo me di cuenta, hablaba con ellos, eran muy buenos niños, tenían un nivel diferente a los chilenos, porque la educación peruana hizo un cambio y se notaba. Ellos hicieron del 2010, comenzaron un plan de mejoramiento de la educación y se notaba, a pesar que ellos venían de escuelas públicas y se habían sido insertados en un colegio que era particular subvencionado, pero el problema que tenía que los molestaba. Entonces ellos trataban de... Lo que tú mencionas, Ana, en la literatura se llama asimilación. Lo que estaban haciendo ellos era asimilarse, es decir, tratando de parecerse a nosotros. Pero ¿cuál es la raíz? Para que no fueran discriminados. Claro. Pero ellos eran niños que fueron muy buenos alumnos, además. Yo me di cuenta, a pesar que andábamos todos con mascarilla, etcétera, pero habían palabras que eran propias que son palabras que se usan en Perú. Y ahí me empecé a dar cuenta, les puse más atención y les pregunté. Eran un poco más retraídos. Y claro, el problema era el medio, porque además no eran los únicos niños. O sea, había muchos niños peruanos y algunos bolivianos, que yo no hice clase porque eran más pequeños, que trabajaban en el campo. Sus padres habían migrado, trabajaban en el campo, entonces ellos para evitar que los discriminaran, claro, asimilaron acentos, pero habían palabras de ellos. Y ahí hay un tema, quizás porque, como decían otras colegas y usted misma, en el fondo no hay una inducción, no saben cómo afrontar a estos chicos que llegan de otros países por miles, miles de motivos que llegan a Chile y que comienzan a insertarse en el mundo escolar. Claro. O sea, yo diría que falta, en el caso de los profesores, nosotros, los locales, los que estudiamos acá y nos formamos con el currículum nacional y que nos formamos como profesor en Chile, quizás la formación es la que nos falta como complementaria, ¿no? Más que inducción, porque para los profesores que sí se reinsertan al sistema, así como existe la inducción, bueno, mentoría más bien, para los profesores noveles, es decir, profesores que están salieron, recién titulados, se incorporan a los centros educativos y deberían, según la ley, tener un mentor, asignarles un mentor. Con estos profesores ocurre lo mismo, pues ¿quién los acompaña en su primer año? Y a lo mejor un primer año no es suficiente, porque, insisto, no se formaron acá. Es todo un desconocimiento para ellos, no solamente el currículum de la sociedad chilena, comprender esa sociedad, comprender esta sociedad, ¿ya? Pero para que no ocurra también este efecto que dices tú, que es la asimilación, que es una manera de aculturarse. En el fondo es fíjense, ¿cómo resisto a esta sociedad? Me asimilo, mejor me asimilo. Claro, Me y pierdo intento parecer para no sufrir discriminación. Claro. Pasa. Nos estamos integrando. Lamentablemente. Y entre comillas, yo soy profe de tecnología y en verdad los niños, los planes y programas hablan de desarrollo tecnológico a todo nivel, pero cuesta mucho que asociar a los niños, hacer trabajos, por ejemplo, yo iba mezclando elementos de uso de tecnología Canva, CapCut, y no les costaba. Y yo no hacía clase de computación, sino que había otro profesor y los chicos no aprendieron a usar los drive de Google y les costaba mucho cuando yo les solicitaba hacer algún tipo de elemento. Así que para la colega Natalia creo que era, sí usamos tecnología algunos. Marcela. Digital. Eso, tecnología digital. Eso, gracias. Oye, estaba muy buena la conversa, yo tratando de integrar ya, esto no lo van a creer, no lo van a creer, nadie lo va a creer, ni yo. Va a ser la primera vez que el taller termina a la hora. Sí, yo culpo a que es noviembre, y que estamos así como, pero quiero también nuevamente agradecerles a todos. Yo creo que con lo que me estoy llevando, y Natalia te voy a dar la palabra para que tal vez nos lleves a casa y cierres este momento, es que esto fue un buen comienzo, pero nos falta mucho más para seguir desarrollando y pensando y reflexionando, pero también cambiando nuestras comunidades.
veo, y no lo digo como crítica negativa, ¿ah? Pero algo que nos preocupa a Natalia y a mí es que estamos con más preocupación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estamos preocupados, como tú decías, Natalia, al principio, de la familia y de los estudiantes, pero nuestros colegas profesores, estos adultos, están abandonadísimos en esto. No aparece todavía una preocupación por estos elementos que estamos hablando de cómo los recibimos y cómo los aprovechamos. Y quiero que se vayan con esa preocupación. ¿Ya? Que creo es muy necesario centrarlo en nuestro corazón, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no olvidemos a las personas que están haciendo esto. Son ustedes y son nuestros colegas latinoamericanos probablemente. No nos hemos preocupado tanto del migrante que viene de Reino Unido o de Alemania, sino que el migrante que se parece más a nosotros, que enfrenta unas barreras que el norte global tal vez no enfrenta y que nos Y que prepara nosotros también. posiblemente las viviríamos, Sergio, si nos fuéramos a trabajar al norte global. Yo Lo te más voy a probable es que nos contar pase lo mismo que le pasa a los colegas. en otro momento te puedo contar todas las barreras que enfrenté yo en Reino Unido cuando no encontré pega. También Pero, lo mismo, somos dos. pero quiero que se vayan con eso, y eso con esto cierro mi participación. Y también, Natalia, llévanos a casa con una reflexión final. Es que no olvidemos a estas personas, nuestros colegas que estudiaron lo mismo que nosotros y que vivían con sueños y que enfrentan el horror de repente de la escuela, que también puedan, que no olvidemos que ellos también ellas y ellos están navegando este trabajo y esta vida. Por eso también puse este símbolo y que lo vuelvo a poner en pantalla, esta línea azul, que es como cómo estamos navegando nosotros esto. Sí, exacto. Oye, antes de Natalia, antes de que nos cierres la sesión, Paula levantó la mano. Paula, la estoy viendo, sí. Paula, adelante. Hola, gracias. Así como dice Sergio que hay una preocupación, además de eso me voy con esa ocupación. Yo creo que este taller tuvo como objetivo generar en nosotros, que somos los pequeños agentes que hacemos pequeños grandes cambios en las instituciones educacionales. Si tenemos esta visión cerrada, hemos tenido esta visión cerrada y la poca apertura con nuestros colegas extranjeros, tiene que haber un cambio a partir de este taller, creo, en nosotros. O sea, generar esa conciencia de cómo mi falta de acogida puede generar que una persona que es buena en educación la perdamos. Y sabemos ya hace rato, la inclusión se viene viendo hace rato desde los aspectos de necesidad educativa, pero también la inclusión se está haciendo muy fuerte por la gran cantidad de inmigrantes que están llegando. Y también tenemos que enfocarnos en eso, la necesidad educativa también se generan por la falta de herramientas que le entregamos a estos estudiantes que vienen de otros países. Total. A mí me pasó con una estudiante que tenía dificultades de aprendizaje no porque le costara o tuviera algún tema de necesidad educativa, sino que para aprender, seguro. Exacto, no se les entregaba esa acogida, y la cultura es súper difícil abrazarla cuando la cultura no te abraza. ¿Me explico? Entonces creo que nos vamos con esa tarea como profesores, hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros colegas. Si estamos acá es porque el tema nos interesa y a generar cambios, mini cambios. Los microcambios generan grandes cambios, así que me voy con esa necesidad, con esa tarea. Gracias, Paula, porque en realidad esa era como nuestra misión hoy. Que fíjense en esta primera pregunta que está acá, es como, ¿qué me cuestiono? ¿No? Y en el fondo es ¿qué me cuestiono? Y ¿cómo transito esto y para dónde voy? ¿Cómo veo el mañana en mi espacio, en mi comunidad? ¿Cómo veo mi liderazgo pedagógico o directivo? ¿Desde dónde me voy a posicionar el día de mañana? ¿Ya? Para en el fondo, para instalar comunidades más inclusivas y que finalmente donde todos nos sintamos más partícipes, más felices en esas comunidades. Voy a cerrar con algunas ideas, le denominé ideas clave, pero en realidad podrían ser muchas más, muchas más, que es importante mirar, sobre todo si eres un líder ya, si eres director, si pretendes ser director, directora, o incluso estar a lo mejor en un mando más medio, como jefe UTP, pero insisto, hay muchas ideas, como creo, claves más que ojalá ustedes vayan pensando, vayan
puedan instalar esta conversa también en sus comunidades, ¿ya? Yo creo que una de las, que esos beneficios que nos ha señalado la literatura internacional en relación a contar con una comunidad diversa, no solamente estudiantes diversos, sino profesores diversos, es porque finalmente que ellos puedan, que nuestra comunidad refleje lo que hay afuera. Si nosotros miramos la sociedad chilena hoy, de hecho ya tenemos inmigrantes de segunda generación. O sea, en Chile hace rato ya hay segunda generación de inmigrantes, eso significa hijos de inmigrantes. O sea, son chilenos, pero son padres inmigrantes, ¿ya? Entonces también en algún momento que Chile va, o sea, ya dejó de decir como, vamos transitando hacia la diversidad, no, ya estamos, ya somos. Y si, insisto, miramos también desde las comunidades indígenas, siempre hemos sido diversos. Si no sé cuánto porcentaje de nuestra sangre será indígena, yo sí que me hago, yo creo que un test, a lo mejor sale un 80, 70 de sangre indígena. ¿Ya? Entonces, la escuela debería reflejar aquello, esa composición que está de la sociedad. Y sobre todo en contextos quizás más difíciles de vulneración, donde hay más vulnerabilidad. Una de las, además del déficit de profesores que yo les comentaba en un inicio, hay muchos profesores que, o sea, hay disciplinas, áreas más deficitarias todavía, como son las áreas de la ciencia. Entonces puede haber profesores inmigrantes de ciencias, ¿no es cierto? Y que a lo mejor están donde no se les necesita realmente, sino donde a lo mejor en regiones, por ejemplo, extremas, donde siempre hay falta, mucho más falta de profesores, ¿ya? Entonces, también a nivel de política necesitamos ser estratégicos en esto, ¿ya? Aquellos que tienen la posibilidad de contratar, de atraer personas extranjeras, ¿dónde son más necesarios? ¿Dónde tenemos menos profesores? Mandémoslos para allá, ¿ya? Facilitar la labor directiva a través de instrumentos de política. Esto no es una labor nuestra, porque nosotros somos quienes en el fondo en la política la bajamos al aula o la llevamos a nuestras comunidades, pero sí, con lo que les decía yo, esto para mí es un llamado, como una colita, aprovecho de decirle al CPIP y al ministerio en general, miremos la realidad, miremos lo que está pasando. Si esto ya está pasando hace años, hay profesores inmigrantes del sistema escolar que nadie se ha preocupado de ellos y que podemos aprovechar sus capacidades. Pero para poder aprovecharlas también necesitamos condiciones. Y esas condiciones tienen que venir de la estructura política educativa. Hagamos un complemento al sistema de desarrollo docente, hagamos un complemento a la inducción, hagamos una mentoría para estos profes, solo para estos profesores, porque necesita una mentoría particular, que no necesita el profesor, por ejemplo, que se ha formado en Chile, ¿ya? También, algo que aquí quiero yo retomar un poco lo que decía Sergio al inicio, en la introducción, muy introducción para quienes no llegaron al principio, es que al menos en el magíster que coordina Sergio, estos temas y otros están ahí, se está repensando, y la cabecita de Sergio me consta en la pizarra que tenemos en la oficina, esa pizarrita llena con ideas, es justamente cómo nosotros también desde la universidad movilizamos nuestro propio currículum. ¿Cómo insertamos estos temas? Porque algo básico para un líder de hoy, ni siquiera líder del mañana, líder de hoy, que necesita tener competencia cultural. Más allá de potenciar esos rasgos de personalidad y atributos individuales en torno al liderazgo y a la gestión, es cómo yo genero competencia cultural, y esto es una competencia transversal que debiese ser instalada también en los posgrados, ¿ya? Al menos en el ámbito educativo, ya casi obligatorio, por lo menos yo sé que Sergio, con la coordinación del magíster del USACH en liderazgo, va para allá la cosa, ¿ya? Así que por ese lado yo me siento tranquila, al menos de mi universidad, porque sé además que está en buenas manos el magíster, ¿ya? Y lo otro es como quienes sean líderes. Si ustedes son líderes y en algún momento llegan o ya tienen profesores en sus comunidades que son inmigrantes o de minorías, de otras minorías, ¿ya? Creemos esas oportunidades de progresión de carrera también, potenciemos esas capacidades.
¿ya? Al interior de nuestras comunidades. Sabemos que los instrumentos de política en estos momentos no están, pero ¿qué podemos hacer nosotros al interior de nuestras comunidades? ¿Cómo fortalezco las capacidades que tienen y cómo desarrollo aquellas debilidades que puedan tener estos profesores? Para no tener lo que comentaba por ahí, no recuerdo, Bárbara Parecera, de que en Estación Central no están contratando profesores. Lo que estamos haciendo es excluyéndolo y finalmente, que lo que dice la literatura, pero quizás más de forma masiva, que experimenten movilidad descendente y que terminen trabajando en otras partes donde sus capacidades o sus fortalezas, sus habilidades en educación no se van a aprovechar. Entonces, no desperdiciemos ese recurso humano que tenemos ahí. Veamos cómo calza con nuestro país, veamos qué saben ellos que nos pueden aportar. Entonces, intentemos que su carrera vaya en ascenso y no en descenso. Muchas gracias. Súper, Natalia, para despedirnos te pido por favor que bajes la presentación. Y te quería preguntar a ti, y como les decía al comienzo, Natalia no es formalmente del magíster, yo estoy tratando de raptarla. Literalmente ya avancé, ahora compartimos oficina desde esta semana. Todavía no tenemos escritorio, pero tenemos computador, oficina. o sea, tenemos uno que se mueve con manivela. Estamos en proceso, pero vamos a trabajar juntas, vamos a colaborar, estamos creando, estamos preocupados de eso. Natalia les dijo muy rápido, parte de este taller emerge de una postulación, un fondo de investigación que queremos levantar desde el próximo año, muy ambicioso, que conecta con todo lo que hemos hablado hoy día y donde queremos ya invitarlas a que sean parte con su historia y su preocupación por estas cosas. Natalia, ¿cómo te sentiste de coladita en el de coladita. No, feliz. Oye, el miércoles también estuve de coladita hablando de cómo la lengua actúa como barrera en términos para incorporarse, para reinsertarse. Ahí solamente hablé de temas como lengua, me centré en eso. También me invitaron de colada. Esta es la segunda invitación de colada. Esta es mejor, pues, esta es mucho mejor que la otra. Bueno, primero contarles que no les conté, yo pertenezco al Centro de Estudios Migratorios del USACH, y ahí varios estamos investigando sobre migración y flujo migratorio, pero yo soy una de las pocas de ese grupo que investiga la migración desde esta mirada educativa y centrándome en los educadores y profesores, ¿ya? Porque hay muchos colegas míos trabajando a nivel nacional cuyos focos son los estudiantes. Entonces, para mí, hablar de esto, o sea, que me inviten a todas partes, yo feliz porque lo único que quiero es evangelizar para que llegue al ministerio. Oiga, póngale el acento aquí un poquito, escúcheme un poquito, así como, escúcheme un poquito nomás. Así como, póngale un poquito atención a esto. Así como la política se está movilizando en otras áreas, esto ya está instalado, por favor, no seamos reaccionarios. Me sentí muy contenta, muy acogida por ustedes, de verdad, Sergio, te agradezco la invitación, porque muchas veces contamos nosotros en congresos internacionales, nacionales, de hecho la otra semana tengo las jornadas migratorias, me va a tocar ahí a contar otro cuento, ya de más propio, más de investigación, mis resultados de investigaciones, pero este espacio como con ustedes que también son colegas míos, yo soy profesora, por eso siempre digo antes de doctora, soy profesora, doctora. Entonces, llevo la formación docente en el cuerpo, en el alma, de vocación, y donde más quizá lo que más extraño es esto, la conversa con mis colegas, que antes era mucho más cercana porque trabajaba en el sistema escolar, ¿no? Pero ahora como estoy metida más en la universidad y mi trabajo es en la universidad, lo he dejado un poco, o sea, dejar esto un poco, pero un alejamiento natural en mi fondo, ¿no? Pero agradezco enormemente este espacio que haya ocurrido. Lo mismo cuando tengo que hablar con mis estudiantes, me encanta. Colegas, a todas y a todos los que están acá, les pido de alguna forma, como sea, abran micrófono, un aplauso para la profesora Ferrada, que nos acompaña gratis un sábado. Casi suspendió unas vacaciones que se iba a dar. Así que especial aplauso para ti, Natalia. Muchas gracias. Ya, no, gracias. Gracias a ustedes por escucharme, por darse el tiempo de escucharme. No, súper bien, muy interesante. Colega, antes de cerrar, le agradezco los mensajes que están apareciendo en el chat y las conversaciones. Natalia, muchas gracias nuevamente. Con este taller cerramos la primera parte del ciclo de este año,
de los talleres, del cuarto taller, como les decía, estos son espacios de experimentación de las ideas que van a integrarse en el magíster en el futuro, y ustedes las reciben primicia, ¿ya? Y depende de ustedes, porque si no sale bien, no las ingresamos, ¿ya? Así que nos dejan con mucha energía para preparar el que sigue. No nos vemos en diciembre. Yo ya siento que somos una familia, que nos vemos hartas caras similares todas las semanas que nos juntamos. En diciembre paramos y nos reencontramos en enero con un taller un poco distinto, donde queremos, y les digo, esto es una preocupación mía muy importante, que las escuelas tengan los mejores líderes, las mejores líderes posibles. Hay una deuda enorme, hoy día hablamos de la deuda migratoria en parte, pero hay una deuda enorme de buenas directoras, buenos directores, y en enero nos va a acompañar un profesor del programa, director de escuela, desde Quillota, región de Valparaíso, que nos va a ayudar a poder desmitificar un poco el proceso de selección de directores, nos va a ayudar a entender cómo se postula, cuáles son los criterios, cuáles son las cosas que son necesarias para que ninguna de ustedes o sus colegas o cercanos que quieran ser líderes de una unidad educativa se quede abajo. Ya que no queremos, sabemos que hay talento, sabemos que hay ganas, y cualquiera de ustedes puede transformar una comunidad, y queremos ayudarlas en eso, que su talento llegue donde es necesario. Así que nos vamos a volver a encontrar en enero, les vamos a avisar, vamos a grabar todas las presentaciones, son grabadas y son enviadas después, vamos a hacer un compilado de las 4 primeras para que puedan tenerlas y puedan distribuirlas con sus propias comunidades, sus propios amigos o sus enemigos. Si tienen a alguien que odian y encontraron que una estuvo muy mala, se la pueden mandar y decir, oye, mira esto, y jajaja. Pésimo. Ya depende de ustedes, depende de cómo quieran navegarlo, pero con esto nos despedimos hoy día, a menos que haya una duda final, un comentario final. Como siempre, muchas gracias. Marisol, ¿quería hablar? Un sábado, todo, ¿no? Si no pasa. Bueno, más que nada agradecer la reflexión que nos entrega la profesora Natalia, su gran labor hacia la inclusión, más que nada ahora no solo la mirada educativa de estudiantes, sino que también de nuestros colegas inmigrantes. Y delante en el chat había comentado que tengo un colega venezolano que es profesor de matemática, una excelente persona que nos ha entregado mucho conocimiento y experiencias de que traía desde su país. Y ha sido muy bien acogido también, porque aparte que Mafil es una comuna muy chiquitita que requiere de grandes cambios. Entonces fue muy bienvenido y acogido. Gracias, Marisol. Más que nada. Gracias por tu historia, gracias por las historias de todas, de todos. Nos vemos en un par de meses, y si quieren contarnos, quieren darnos feedback, nos quieren dar retroalimentación, quieren tener ideas para el próximo año, cómo hacemos esto mejor, la USACH es su casa. Estamos al servicio, trabajamos para ustedes, no para nosotras, para ustedes. Nos vemos, colegas. Chao. Muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima.